Ya Dios no mira mis defectos. Ya Dios no mira lo que antes yo fui. Cada uno de nosotros somos salvos y hemos conocido al Dios verdadero. Carta a los Romanos. Háblalo conmigo en esta mañana. Gozo de ver jóvenes preciosos en este día. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1. Y vamos a meditar en la palabra del Señor durante unos minutos. Prometo ser breve a lo mejor. Si Dios me ayuda, prometo ser breve. Si no me ayuda, espero que también. Nos va a ayudar en esta mañana. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 17. Usted lo va a leer conmigo con voz de gigante, con voz de trueno. 1, 2 y 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alguien dice amén por eso. Padre, acabo de hablar en esta mañana sobre la ayuda que necesito para poder dar tu palabra en este día. Usa mi débil vida y permite que tu palabra sea dada en este día con denuedo, con poder, unción, autoridad, y que cada uno de nosotros sea edificado y nutrido por tu palabra, que es viva y eficaz. Y te damos gracias porque a través de la fe sabemos que lo harás así en esta mañana. Gracias. Cubrimos esta hermosa congregación con la sangre de Jesucristo. Esta hermosa iglesia que va avanzando lo cubrimos con la sangre de Jesús. Los ministerios afiliados que dice la Biblia, las iglesias hijas, lo cubrimos con la sangre de Jesús. Y gracias por lo que tú vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Puede tomar asiento, amados, durante unos minutos en esta mañana. Diga fuerte conmigo: la justicia de Dios. Dígalo como si yo hubiera comido arroz con pollo. La justicia de Dios. ¿Sabe, estimado hermano, que a través de la historia Dios ha estado interesado en que el hombre sepa que Él es real? Dios ha estado interesado en que el hombre no sea ignorante a la gran realidad de que hay un Dios, un solo Dios, un único Dios, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha estado interesado en que el hombre entienda que hay un creador de todo lo que nosotros podemos ver, que la naturaleza no se formó de la casualidad, del Big Bang, de la evolución, sino que hay un Dios que dice la palabra en Génesis capítulo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios está interesado en que el hombre también sepa que Él es digno de la gloria, por lo cual el hombre debe adorar y servir a su creador. Pero Dios también ha estado interesado a través de las edades que el hombre entienda acerca de su justicia. Su justicia, que número uno nos habla de lo santo y justo que es Dios, lo puro y perfecto que Él es, también la justicia que Él demanda del hombre, al cual Él creó pero que se alejó de Él, y también el castigo que Él en su justicia tiene que ejecutar sobre aquella generación que no le dé gloria a Él, sino que rinda culto más bien al pecado. Y es de eso que Pablo está hablando hoy aquí en este versículo, cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios, dígalo conmigo otra vez, la justicia de Dios. Y para Pablo hablarnos sobre la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, mientras que estaba estudiando la carta de Romanos en estos días, me di cuenta de que Pablo habla sobre 5 maneras a través de las cuales Dios, a través de la historia, le ha manifestado al hombre su justicia, para que el hombre sepa que Él es real, que Él existe, que Él es digno de la gloria, que Él es santo, que Él es puro, que Él espera que el hombre le sirva en santidad, pero que Él también juzga el pecado. Y es de eso que en esta mañana queremos hablar: las 5 maneras como Dios ha manifestado al hombre, a la raza humana, su gran justicia desde los cielos. En primer lugar, la palabra enseña en esta carta a los Romanos, en el capítulo 1 que leímos hoy, pero en el versículo 19, que la primera manera como Dios le ha manifestado o revelado al hombre su justicia, que Él es real y que Él es santo,
es a través precisamente de la creación. Como ya dijimos, Dios es el creador de todo. Ahí en Génesis capítulo 1 y a continuación la palabra habla sobre Dios como el creador de todo. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él creó los mares, Él creó los ríos, Él creó las estrellas, el sol, la luna. Él creó los planetas, Él creó el cosmos, Él creó la tierra, Él creó la hierba, los animales, y creó también al hombre, y aleluya, y la mujer, para darle gloria a Él. Y ese Dios que lo hizo todo, hizo la creación para que ésta le rindiera culto a Él, pero también que predicara y testificara de que hay un Dios que lo hizo todo. Romanos capítulo 1, que leímos hoy en el versículo 19, dice que lo que de Dios se conoce le es manifiesto al hombre, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios le manifestó al hombre que Él es real. Mire cómo Dios lo hizo en primer lugar, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y dice, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe usted lo que el apóstol Pablo está enseñando acá? Que el hombre sin Cristo, el hombre que fue creado por el Señor y que se alejó de Él, aunque nunca haya oído del evangelio, aunque nunca hubiese tenido acceso en los tiempos antiguos a la ley de Moisés, aunque nunca hubiera escuchado el mensaje de salvación, la palabra enseña que la creación misma que Dios hizo es un mensaje poderoso que predica que sí hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, y un Dios que está pidiendo que el hombre le dé gloria. La palabra dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo predica que hay un creador. El orden como toda esta creación perfecta se rige, demuestra que hay un creador, un diseñador por excelencia, una mente maestra, un ser que lo hizo todo, porque todo funciona justo como Dios lo hizo. Él es el que le puso límites a los mares. Él es el que creó las estaciones. Él es el que diseñó que el planeta Tierra tiene su recorrido al sol, y que a cada 365 días se encuentre en el mismo lugar que una vez empezó hacía un año atrás. Él es el que diseñó la luna. Él es el que hizo un orden perfecto, y la palabra dice que toda esa creación predica y anuncia que hay un creador, aleluya, que Él es digno de la gloria. La palabra enseña que Dios permitió en el tiempo pasado que las naciones siguieran su propio camino. Dice, pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, dice, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento al hombre, hablando de cómo Dios a través de la creación le ha dado evidencia al hombre de que Él es real, que Él existe y que Él es digno de la gloria. La palabra dice en Colosenses 1:16, hablando sobre el Verbo, el Hijo de Dios, que en Él fueron creadas, diga conmigo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este gran y profundo versículo no solamente nos está hablando sobre Cristo como la palabra en acción, el verbo en acción, Cristo a través del cual todo fue creado, sino que también dice que todo fue creado para Él, o sea, para darle gloria a Él. Y esto no solamente nos está enseñando que la creación misma alaba a Dios con su hermosura con la cual Dios lo hizo, sino que la creación de Dios debe ser una evidencia al hombre para que al mirar la creación de Dios entienda, perciba el mensaje que Él es real, y entonces le dé gloria a ese Dios creador, insisto, que es el único digno de la alabanza. Es por esto que un sabio salmista dijo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y luego dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, la creación testifica, la creación predica que hay un Dios real, un Dios creador que es digno de la gloria. Y es por eso que Pablo está hablando aquí sobre el hombre que no tiene excusa, porque aunque nunca haya escuchado el mensaje, al menos tiene la creación que le evidencia con claridad que sí hay un Dios, que sí hay un creador, y que ese creador desea tener comunión con el hombre que una vez se alejó del Señor. Pero también este pasaje, capítulo 1, habla sobre cómo el hombre, en vez de reconocer el mensaje, la predicación que la creación da, el mensaje de que hay un Dios verdadero, dice la palabra que el hombre se entregó a la idolatría, porque profesando ser sabio comenzó a caer en la necedad al darle culto a la creación de Dios en vez de darle culto a Él. Y es por esto que la idolatría, el pecado de la idolatría se ha apoderado del mundo a través de las generaciones. Ahí vemos los egipcios que adoraban al sol, distintas generaciones, culturas, dándole culto, alabanza a las estrellas, a las rocas, a los árboles, a los animales, dándole culto a la creación en vez de darle culto y alabanza al creador de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Y el hombre, en vez de entender el mensaje que, número uno, Dios ha manifestado su justicia a través de la creación, el hombre perdido comenzó a darle alabanza a la creación en vez del creador, no entendiendo así que la creación de Dios la puso ahí, los cielos, la tierra, para que testificaran al hombre de que Él es real, de que Él existe y de que no tenemos excusa, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Alguien puede alabarlo en este día. Así que, número uno, Dios a través de la creación le ha manifestado al hombre desde el principio que Él es real. Número dos, la palabra enseña aquí que Dios también le ha hecho saber al hombre su justicia, se la ha manifestado, se la ha revelado también a través de la conciencia que Dios puso en el hombre. La palabra dice en el siguiente capítulo 2 de Romanos, versículo 11, que en Dios no hay acepción de personas, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y continúa diciendo, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque, oiga esto, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque, dice Pablo, cuando los gentiles, aquellos que no tenían la ley de Moisés, cuando aquellos gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí está hablando de la conciencia, porque dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y lo que Pablo está rectificando aquí es que aunque el hombre no sea salvo, aún así Dios le dio algo llamado la conciencia, que le acusa o le aprueba según la ley moral de Dios. Por esto el hombre, aunque nunca haya escuchado el evangelio, sabe en su conciencia si algo lo ha hecho bien o mal. La diferencia es que no viene al arrepentimiento, no es salvo porque no ha recibido el Espíritu Santo, no ha accedido al único camino que hay para ser salvo. Pero aún así el hombre tiene la conciencia que le acusa o que le aprueba según lo que le agrada a Dios. Y es por esto que Pablo está hablando sobre el hombre que no tiene excusa delante del Señor. La palabra habla en Génesis capítulo 6 sobre una generación mala que se levantó, una generación terrible, que dice la palabra que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. No había nadie que buscara a Dios, y no había en ese tiempo todavía la ley de Moisés, pero había un hombre llamado Noé, que dice la palabra que era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice la palabra que con Dios caminó Noé.
aún no estaba la ley de Moisés, pero había una ley moral que el hombre, a través de la creación, número uno, y número dos, a través de la conciencia que Dios le había dado, percibía que Dios era real, que había un creador y que deseaba tener comunión con el hombre que caminara en justicia. Y Noé es un ejemplo de cómo a través de la conciencia y de percibir la creación de Dios, el hombre puede al menos entender que hay un creador, para entonces pedirle que le permita conocerle. Gloria a Dios en este día, que cada uno de nosotros somos salvos y hemos conocido al Dios verdadero. Aleluya. Pero el hombre tiene una conciencia que le indica que hay un creador, que hay un salvador, que hay un creador que lo hizo, que es digno de la gloria, y que el hombre a través de la conciencia sabe lo que le agrada a Dios y lo que no. Esa es la segunda manera como Dios ha manifestado al hombre su justicia. Número 3, Dios ha manifestado al hombre su justicia a través de las edades, a través de los juicios que Él ha derramado a la tierra en momentos específicos. Dice la palabra en el capítulo 1, versículos 18, 24 y 25, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Luego dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí está hablando sobre el juicio de Dios sobre el mundo impío, como una de las maneras como Dios le ha manifestado al hombre su justicia, porque cuando Dios castiga el pecado, está dando evidencia, número uno, de que Él es justo, que Él es santo, pero también que Él castiga el pecado. Por ejemplo, cuando Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra, Dios lo hizo porque es justo, y el hombre se había apartado de Dios. No solamente se había alejado de Él, sino que el hombre había optado por pecados horrendos, terribles, que Dios abomina. Y el hombre había persistido en su pecado. Y es entonces que Dios envió juicio. Dios envió fuego y azufre del cielo y consumió a Sodoma, a Gomorra y a sus habitantes. ¿Sabe usted para qué? No solamente para castigar a esos perdidos, sino también para dar evidencia al resto del mundo de que Él es un Dios santo que castiga el pecado, que Él es amor, pero que también Él es fuego consumidor, por lo cual Dios envía juicio para que el hombre entienda que Él es real, que Él existe y que Él está demandando del hombre santidad, pureza y justicia. Es por esto que cuando vemos países que aprueban leyes que no van acordes a la palabra de Dios, leyes como el matrimonio homosexual, leyes como el aborto, permitirlo, leyes terribles que son provocaciones al Señor. Aunque Dios por un tiempo tiene paciencia en su misericordia, es terrible ver cuando Dios envía en un momento repentinamente juicio del cielo, tsunamis, tormentas, huracanes, terremotos, cosas terribles. Y todo eso no solamente viene para castigar el pecado, sino para predicarle al mundo perdido que es hora de arrepentirse y buscar al Creador del cielo y de la tierra, pero también del hombre que le dio la espalda. Dios manifestándole al hombre sus juicios, Dios manifestándole al hombre su justicia a través de sus justos juicios enviados desde el cielo sobre los moradores de la tierra, aquellos que le han dado la espalda al Señor. Número 4, Dios ha manifestado al hombre su justicia también a través de la ley. La palabra enseña, nos muestra en el Antiguo Testamento la ley que Dios le dio al hombre a través de Moisés allá en el monte Sinaí. Dios mandó una serie de leyes que eran buenas, una serie de leyes que eran correctas y que revelaban la integridad, la santidad de Dios, pero también el estándar bajo el cual Dios esperaba que el hombre caminase. La ley del Antiguo Testamento nos mostraba que el hombre debía caminar por esas leyes que Dios había puesto. Esas leyes del Antiguo Testamento mostraban que Dios es santo, que Él es puro, que Él es demandante de justicia, que Él desea que el hombre obedezca su ley, que el hombre satisfaga su justicia, que el hombre satisfaga los mandamientos que Él ha puesto delante de Él.
Pero en el Antiguo Testamento vemos que el hombre no pudo satisfacer la justicia de Dios. El hombre no pudo obedecer los mandamientos de Dios. Insisto, la ley era buena. Dice la palabra en Romanos 7 que era buena, es santa, es verdad, es un mandamiento justo, es un mandamiento bueno. Y Dios dio la ley en el Antiguo Testamento para mostrar su pureza, su santidad y lo que Él espera del hombre. Pero una y otra vez el hombre fracasó en obedecer a Dios. El hombre una y otra vez fracasó en obedecer la ley y fracasó en satisfacer la justicia divina que Dios estaba demandando, que Dios estaba pidiendo. Es por esto que Pablo en el capítulo 7 de Romanos revela la condición del hombre sin Cristo. Aquel, por ejemplo, fariseo judío que sabía de la ley pero que no podía obedecerla en sus fuerzas. Y dice, hermanos, realmente, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, porque la leo, veo que es buena, veo que dice, no adulterarás, no dirás falso testimonio, reconozco que es una buena ley. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto hablaba sobre cómo el hombre no pudo satisfacer la justicia de Dios. Así que Dios manifestó su justicia al hombre en la creación. A través de todo lo creado testifica que hay un creador, pero el hombre no comprendió esa realidad. Dios le dio al hombre la conciencia para que le apruebe o le acuse sus acciones según la ley moral de Dios. Pero el hombre no entendió eso, se ensoberbeció, fue soberbio en su pecado y prosiguió en su camino malvado para recibir entonces en muchos casos una mente reprobada, cauterizada. Número 3, Dios le dio al hombre evidencia a través de los juicios en distintos momentos. Y número 4, a través de la ley del Antiguo Testamento. Pero una y otra vez el hombre fracasó en satisfacer la justicia divina. Y aunque Dios le manifestó su justicia, el hombre no pudo obedecer, seguir, entender, comprender y seguir esa justicia que Dios le estaba revelando. Pero hay una quinta y última manera, como la Biblia dice, que Dios ha manifestado su justicia. Y esto es poderoso porque 5 es número de gracia. Aleluya. Y es que dice en el capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? La justicia de Dios de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios manifestada en el Hijo de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque aunque Dios le había dado muchas veces en evidencia al hombre de su justicia, la justicia perfecta de Dios se manifestó en Cristo Jesús, aquel verbo hecho carne. La palabra enseña que antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo, Dios ya sabía que el hombre un día le iba a fallar. Dios sabía que el hombre un día le iba a dar las espaldas. Dios sabía que el hombre iba a fracasar en su intento de seguir la justicia divina. Pero también enseña la palabra que desde entonces, aleluya, desde la eternidad, el Hijo de Dios, el Verbo, había quedado destinado para un día venir a la tierra, aleluya, hacerse carne, ser hombre como nosotros, aleluya, e ir finalmente a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. ¿Sabe usted para qué? Para en su cuerpo de carne recibir toda la justicia, todo el castigo por mi pecado. Que la justicia de ese Dios que le mostró al hombre su justicia en la creación, que se la mostró en su conciencia, que se la mostró en su juicio y en la ley, pero que el hombre fracasó, entonces Dios Padre castigó a Jesucristo en su cuerpo de carne, aleluya, por nuestros pecados. Y la palabra enseña este gran misterio, que al que no conoció pecado,
pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pensé que alguien iba a alabar a Dios por eso en este día. Justicia de Dios en él. Él al que no conoció pecado, al Hijo de Dios que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, que nunca hizo nada merecedor de ser castigado. El Padre, en su plan sabio, maravilloso y eterno, hizo que su Hijo recibiera en su cuerpo todo el castigo por todo el pecado del mundo, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos los pecados, el Padre derramó su ira sobre Jesucristo en su cuerpo de carne, aleluya. Y ciertamente la palabra enseña que Él murió, no fue un drama, no fue una pantomima. Él sufrió, Él sí fue clavado, Él sí derramó su sangre, pero Él dijo tetelestía, aleluya, tetelestai, consumado es, y expiró y murió, pero el Padre lo resucitó al tercer día y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, aleluya. Y por esto la palabra enseña, aleluya, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Diga fuerte conmigo, propiciación. Propiciación. Cristo Jesús, que es nuestra propiciación. Y sabe que esto nos recuerda a algo del Antiguo Testamento que testificaba proféticamente de Cristo Jesús. Allá en el lugar santísimo del tabernáculo había una pieza preciosa, el arca del pacto, y dentro de ella había 3 elementos que eran gloriosos, lindos, pero que recordaban el pecado del pueblo. Ahí estaban las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no la que hizo Dios, no la que escribió Dios con su dedo, la que hizo Moisés, porque la que Dios hizo, Moisés la quebrantó cuando descendió del monte y vio que el pueblo se había entregado a la idolatría, que construyeron un becerro de oro y lo estaban adorando, y Moisés en su celo santo quebrantó aquellas tablas. Y entonces Moisés tuvo que regresar y escribir él con su mano los mandamientos que Dios le había mandado. Le dijo, escribe otra vez, escribe, tómate 2 tablas y escribe ahí los mandamientos que yo te di. Esa tabla, esas 2 tablas con los 10 mandamientos fueron introducidos ahí dentro del arca del pacto. Y esas tablas, aunque tenían los mandamientos de Dios, habían sido escritas producto del pecado del pueblo, y recordaba el pecado de una nación que se había entregado a la idolatría. Número 2, también había dentro del arca el maná, una porción del maná que había venido como resultado de la rebelión del pueblo, su murmuración. Moisés, tenemos hambre, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos ollas de carne. Mire que pueblo tan irreverente y rebelde contra Dios, porque quejándose de estar en el desierto y prefiriendo regresar a Egipto. Y Dios en su misericordia hizo que cada mañana descendiera, menos los sábados, el maná del cielo para que el pueblo pudiera comer, pero no sin antes recordar que eso había venido porque primero por una murmuración del pueblo, y Él en su misericordia envió el maná, pero esa porción de maná que estaba dentro del arca recordaba la murmuración, la rebeldía y la incredulidad del pueblo de Israel. Y había un tercer elemento que era la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sabe usted por qué reverdeció? Por un milagro, para Dios demostrar que Él había ungido a Moisés y a Aarón y a la tribu de Leví para que ministraran en el santuario, porque se había levantado unos rebeldes para quitarle la autoridad a Moisés y a Aarón, y Dios entonces dio testimonio de esto, de que Él estaba respaldando a Moisés y a Aarón. Pero la vara que reverdeció también recordaba un pecado. Y la realidad es que si Dios viera estos pecados, quizás
del mismo lugar santísimo el fuego hubiera salido para consumir al pueblo entero por su pecado. Pero encima de estas cosas había una tabla llamada el propiciatorio, cubierta de oro finísimo, la cual es tipo de Cristo Jesús, el cual es la propiciación de Dios. Aleluya. ¿Sabe usted lo que significa esto? Que cuando hemos recibido a Cristo Jesús, cuando lo hemos aceptado a través de la fe, ya Dios no mira mis pecados pasados, ya Dios no mira mi vida antigua, ya Dios no mira mis defectos, ya Dios no mira lo que antes yo fui, ya Dios no mira mi vida que había estado embarrada por el pecado. Él lo que mira es la sangre preciosa de su Hijo que fue derramada por amor a nosotros. Aleluya. Y es por esto que dice, aleluya, que es la propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, es a través de la fe. Si yo entiendo que Cristo Jesús murió por mí, si lo recibo en mi corazón y creo en el poder suficiente que hay en la sangre de Jesucristo, la sangre derramada por amor a mí, la palabra enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Su sangre nos hace limpios, su sangre nos justifica y su sangre nos limpia de todos los pecados. Qué grande es la gracia que hemos recibido. Pero esa gracia la recibimos sencillamente por fe, porque comienza el versículo que leímos hoy diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Alguien grita aleluya en este día. Qué hermosa es la salvación que hemos recibido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. Qué grande es saber que por solamente creer en fe en ese Jesús que fue crucificado y recibirlo, la palabra enseña que somos llamados santos delante de Dios, que somos llamados justos delante de Dios, aunque nunca hayamos hecho nada para ganarnos ese título, sino más bien lo contrario. Aunque hayamos vivido alejado de Dios, tan solo por la fe en Jesucristo, Dios Padre nos declara santos, nos hace hijos, nos llama aceptos, nos llama santificados, purificados, nos llama real sacerdocio, tan solo por la fe. Como aquel hombre que vivió su vida entera alejado de Dios en sus pecados, pero un día mientras que estaba siendo crucificado puso la fe en ese que estaba en el medio, Jesucristo, y dijo: Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y con una mirada de fe aquel hombre fue salvo. Y yo le digo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano querido, qué grande es la fe, qué grande es el Evangelio, qué grande es la gracia que nosotros hemos recibido, por lo cual somos santos delante del Señor. Y sabe que esta es la palabra que Dios trajo a mi corazón en esta mañana. Mientras que estaba en el primer culto adorando al Señor en el tiempo de la adoración, de las alabanzas, y meditaba en esta realidad, surgía de mi corazón una gratitud a Dios que provocó que lágrimas salieran por mis ojos. Porque el que ha comprendido esta realidad, el que ha comprendido la realidad de que aunque yo no lo merecía, Dios me ha llamado y me ha hecho justo, aunque insisto no lo merecía, tiene que vivir una vida de agradecimiento a Dios. Tiene que vivir una vida de agradecimiento a Dios. Y esto es lo que siento que Dios quiere traer a nosotros. No es un mensaje de avance, la conquista crece. No es un mensaje motivacional, es un mensaje para que aprendamos a vivir la vida cristiana en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Y déjeme decirle algo: la gratitud
cambia tu manera de vivir la vida cristiana. La gratitud, después de haber comprendido quién yo era, qué hizo Cristo por mí y qué soy ahora en Cristo. La gratitud por eso cambia tu mentalidad, cambia el estilo de vida, cambia cómo te conduces, cambia cómo hablas, cambia tu enfoque en esta vida. Cuando comprendemos el amor tan grande con el cual fuimos amados, que hemos sido por gracia, por misericordia, declarados justos delante de Dios, sencillamente por la fe. Por eso la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, al creer en Jesucristo, al creer en Cristo Jesús. La gratitud. Pero déjame decirle algo, con esa misma fe que hemos creído, con esa misma fe que hemos sido salvos, también con esa fe vivimos la vida cristiana mientras caminamos en gratitud a Dios. Porque no solamente nos dice el pasaje que leímos hoy, que la justicia en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, sino que también nos dice más: el justo por la fe vivirá. Es a través de esa fe, en gratitud por lo que ya Dios hizo, que recibimos las promesas que la palabra nos da. Es a través de esa fe y en gratitud por lo que Dios hizo que recibimos las promesas, que recibimos el auxilio, que recibimos la respuesta para esas peticiones que hemos presentado delante de Él. Es a través de esa fe, en ese mismo Cristo, a través del cual recibimos el socorro en el día malo, en el día de angustia, en el día de escasez, en el día de prueba, en el día de la batalla, en el día malo, como la Biblia dice. Es ahí que recibimos el socorro que viene de lo alto, cuando con un corazón en gratitud, lleno de gratitud, vivimos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y la Biblia dice por último que Él es el autor y el consumador de la fe. Él no solamente produjo la fe en mí, Él también es el que le da el cumplimiento. Él es el mismo que comenzó la obra en mí. Es el mismo que terminará la obra en mí. Pero es también aquel que en el proceso nos ayudará para llegar al final. Es aquel que nos tomará de la mano cuando no tenemos fuerzas para seguir. Es aquel que nos ayudará para poder llegar a la meta que ha puesto delante de nosotros. Es aquel que a través de la fe en Él nos hará llegar al destino que Dios ha puesto delante de nuestras vidas. Y en este día te digo, si eres salvo, si has sido redimido, si eres justo, recuerda esta palabra: has sido justificado. Y a través de esa misma fe, atrévete a creerle a Dios lo que Él va a seguir haciendo en tu vida. Aunque hoy no veas la respuesta, aunque hoy no veas el milagro, aunque hoy no veas la sanidad, con corazón grato delante de Él, en gratitud, y reconociendo lo que ya Él hizo, comprendamos que Él también es poderoso para darnos todo aquello conforme a su gracia y conforme a su misericordia.